Saladillo, como tantas veces contamos, preocupa ahí la contaminación. Gracias Pedro, y nos sumamos a esto a que todos colaboremos, porque la basura del Ludueña y la basura del Paraná la tiramos entre todos, así que todos colaboremos con cuidar y hacer nuestra partecita, nuestro pedacito. Ana, y mientras tanto las islas. Sergio con más de este tema. Exhorto de la Justicia Federal de Entre Ríos para con el juez federal Bailac en la ciudad de Rosario para que le tome declaración indagatoria a 6 dueños de islas que conocíamos el viernes último aquí en De 12 a 14 sus nombres. Bueno, todos ellos, salvo una de las mujeres que están citadas, pasaron por tribunales federales. Algunos se abstuvieron de declarar, otros presentaron declaración indagatoria imputados por incendio u otro estrago y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves. Uno de ellos es el doctor Vicenti, un reconocido cirujano de la ciudad de Rosario, que ayer habló por Radio 2 diciendo que desde hace muchos años no iba a la isla, que habían comprado esos terrenos para poder sembrar soja, algo que finalmente no se pudo concretar. Con novedades desde la capital provincial, nuevamente Ivana. Gracias, Sergio. Novedades que tienen que ver en este caso más con el aspecto operativo de lo que deja evidentemente tanto la quema de pastizales en la zona de islas allí en el sur de la provincia como también aquí. Contábamos el viernes, de hecho, que Santa Fe también había atravesado días realmente insoportables por el denso humo a partir de la quema de pastizales en la zona de islas, de algunos otros incendios también producidos de manera intencional o no. Bueno, en este momento estamos en la zona de la Costanera Este. Aquí se ha sentado algo así como una especie de base de operaciones de los brigadistas que están trabajando, por supuesto, en nuestra región, en Santa Fe Ciudad y en sus alrededores. Y estamos junto a dos ministros del Poder Ejecutivo, Esteban Borgonovo y Erika Goner. Bueno, ministro, básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo en este lugar? ¿Quiénes son los que están trabajando? ¿Qué es lo que se hace desde aquí? Bueno, esta es una base operativa, como bien decías, semejante a la que hay en el aeródromo de Alvear en el sur. De aquí despega el helicóptero que llega a los brigadistas, a las islas, a hacer el trabajo en el terreno. Es decir, que todos los recursos están concentrados acá, el monitoreo se hace también desde aquí. En este momento están trabajando gente de protección civil, brigadistas de fuerzas nacionales, el helicóptero de la provincia. Y estamos realmente con los bomberos voluntarios y con fuerzas federales haciendo un trabajo colaborativo muy importante. Es el helicóptero básicamente de la provincia, como lo dijo, que traslada esencialmente a los brigadistas, no es un helicóptero hidrante en este caso. No, en este caso no. En el sur tenemos aviones y helicópteros hidrantes, ahora se suma un barco del Ministerio de Defensa, porque los focos son más intensos. Afortunadamente en el sur está prácticamente controlado, me informaban hace un ratito que tal vez hacia las 14 horas se podría dar por terminado el operativo Rosario. Aquí también el clima está ayudando, respecto del día 17, hoy la situación también ha menguado mucho, pero todavía se está operando, se está trabajando, así que bueno, vinimos con la ministra a ver cómo estaban llevándose adelante estos trabajos. Ministra Goner, la idea es que los brigadistas, si esta base de operaciones continúe aquí hasta tanto sea necesario, o hay un tiempo estipulado. En realidad hasta que sea necesario. Nos explicaban recién que a veces sucede de que los focos no son identificados, pero como el fuego a veces corre porque hay una gran superficie de materia que obviamente después se puede llegar a incendiar, entonces sigue por abajo, digamos, corre subterráneo, dicen ellos, entonces generalmente el control sigue. Si uno ve los mapas de los días, nos mostraban recién dónde están todos los focos, antes de ayer y hoy ha cambiado enormemente, pero no quiere decir que ya estemos exentos de que esto no vuelva a suceder. Lo mismo pasa en el sur de la provincia. Claro, esa era la pregunta, porque aun cuando ahora el diagnóstico sea de una situación medianamente controlada, el temor es ese, que se puede volver a producir, y en ese caso... En ese caso, por eso siempre, las brigadas nunca se terminan de retirar del lugar y hay un monitoreo constante. Días atrás veíamos que aparecían los mapas de la NASA. Bueno, en realidad todo lo que es el Plan Nacional de Manejo de Fuego tiene un monitoreo satelital que georreferencia, más los aviones vigías que todo el tiempo están viendo los focos. Suceden permanentemente, ellos primero hacen un sobrevuelo y después marcan dónde van los brigadistas y dónde van los aviones hidrantes. ¿El Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Santa Fe tuvo una reacción acorde al tiempo, a la dimensión del fenómeno de quemas que se ha venido dando en la provincia, o tuvo una reacción tardía? ¿Cómo la evaluaría usted? No, yo la valoro de que nosotros tuvimos una reacción urgente con el tema, no
no se olviden que nosotros arrancamos con esto en febrero, se pusieron a trabajar ya en la zona de San Lorenzo, donde aparecieron los primeros focos, y nosotros reactivamos el Piecas, que estaba parado de hacía muchísimos años. Hoy a la mañana escuchaba a un diputado nacional diciendo que el Piecas no trabajaba. Bueno, están incluso las actas, porque desde allí va a salir un acuerdo que tiene que ver mucho con algún tipo de solución definitiva, donde van a firmar los 3 gobernadores, pero este ministerio estuvo permanentemente y desde el primer momento. Quizá uno no sale en los medios, pero nuestra función era ponernos con el tema de Piecas, que era, te vuelvo a repetir, el Piecas es un plan estratégico que nace en el 2008 con una situación semejante a la que está pasando en la zona del Gran Rosario. Estuvo activo durante unos años y después la verdad que no se trabajó más. ¿Quiénes trabajan ahí? Las 3 provincias, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, con el Ministerio de Ambiente de Nación y las organizaciones intermedias. Y de allí está saliendo ahora lo que puede llegar a ser una propuesta para mejorar todo este tipo de situación. Y no te olvides que este es el ministerio que también hace una denuncia esta semana cuando la jurisdicción es santafesina. O sea que nosotros la verdad que hemos estado siempre, desde el primer momento, con esta problemática, teniendo en cuenta el daño ambiental que se está produciendo. En cuanto a la causa judicial, que aparezcan imputados que digan que hace años que no van a sus campos, ¿sorprende? Y sí, ¿cómo no va a sorprender? Sí, sorprende el nivel de irresponsabilidad, pero me parece que también no somos nosotros quienes tenemos que reaccionar, porque si hablamos de reaccionar, vos me preguntás, ¿el Ministerio reaccionó? Yo le preguntaría a la Justicia Federal qué tiempo se tomó para ¿Reaccionó? Y esperemos que ahora todo indica... Reaccionó muy tarde. Bueno, pero por eso, cuando hablamos de reaccionar, creo que hay otros actores que deberían haber reaccionado mucho tiempo antes. Y hablando de reacciones al ministro político de la provincia de Entre Ríos tuvo una reacción política acorde también a las circunstancias, o se hizo la distraída mientras pudo? No, nosotros pensamos que Entre Ríos tiene que hacer más. Honestamente, por la boca de los funcionarios, cada vez que nos juntamos y conversamos los temas, hay voluntad, pero lo concreto es que algo no está funcionando porque los focos siguen y lo estamos sufriendo en carne propia en el sur y ahora también acá en la capital. Pero lo más importante es que el gobierno en su conjunto está atacando esto en 3 frentes. Aquí, en lo operativo, para apagar los fuegos y custodiar la salud de la gente. En el plano judicial, que es lo que decía recién Erika, para que se hagan responsables aquellos que son los que o incendian o permiten que se incendien los campos, y tal vez lo más estratégico en términos políticos, que es ese acuerdo que se está trabajando en el área medio ambiente y que es lo que nos permitiría dar un salto de calidad y no estar todos los años apagando fuegos permanentemente. Gracias, les agradecemos a los dos, ministra Erika Bonet de Medio Ambiente, ministro Esteban Borgonovo de Gobierno. Bueno, reacción tardía de la Justicia Federal, Entre Ríos que podría ser más, son 2 de las conclusiones que quedan de esta conversación con ambos ministros que han venido a visitar esta base de operaciones aquí en la Costanera Este, donde están los brigadistas que después se van a apagar incendios a los pastizales. Pero que los incendios son en territorios santafesinos frente a la capital, ¿no? En el caso de Santa Fe sí, exactamente. Aquí la particularidad es esa. Cuando son en la zona de isla, son en la zona básicamente de Alto Verde y todo eso es territorio de la provincia de Santa Fe. Aquí no hay una disputa o un conflicto con la provincia de Entre Ríos como sí lo tienen en el sur de Santa Fe. Gracias, Ivana. Nos quedamos con el tema, porque tiene que ver con lo que sucede aquí en el sur, porque las islas que están frente a Rosario pertenecen a jurisdicción de la provincia vecina. Decía el ministro de Gobierno de Santa Fe, Entre Ríos, el gobierno de Entre Ríos debe hacer mucho más. A la capital de la provincia hermana, Carlos Damonte es colega del Diario 1 de Entre Ríos. Buen mediodía, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Buen mediodía, saludos para todos. ¿Cómo va? Gracias por este contacto. ¿Qué pasa allí? ¿Es tema de agenda? ¿Qué reacción ha tenido el gobierno de Bordet frente a lo que sucede aquí en nuestras costas? Bueno, vamos por partes. En la agenda de medios y en la agenda política, el tema quema de islas está profundamente instalado, producto básicamente de la intensidad de la humareda que está invadiendo no solamente la ciudad de Rosario, sino una multiplicidad de ciudades y de localidades de nuestra provincia de Entre Ríos. Sin ir más lejos, el fin de semana pasado, en la capital de la provincia, hubo episodios vinculados al humo que se estacionó sobre nuestra ciudad. Y en materia de agenda política, debo decir que ingresó a la legislatura entrerriana, ya está debatiendo un proyecto de ley, se anunció ayer en realidad, seamos realistas, un proyecto de ley para multiplicar la inversión en recursos en torno al control de incendios en la zona de islas, en rigor las del sur de la provincia de Entre Ríos,
que es donde más crisis hay históricamente, ¿verdad? Ahora, de responsables, de responsabilidades, de sanciones, de determinar el origen de los focos, ¿por qué pasa esto? ¿Hay algo de esto? Mira, el origen de los focos es, como ya se ha dicho incontables veces, es una cuestión ancestral. Es una cuestión ancestral. No está vinculada ni a la pesca artesanal, ni a la pesca deportiva. Quienes ejercen esas actividades, en líneas generales, son personas que conviven con el medio ambiente y lo cuidan. Y esta práctica de quemar pasto para facilitar el pastoreo de animales durante la época de verano viene desde hace siglos, diría, no décadas. Y cuando el río baja, como es en esta coyuntura, se hace notable la extensión de los incendios. De manera que a la cuestión operativa, a la cuestión política, hay que sumar la cuestión cultural. Creo que es un factor a tener en cuenta. Bien, al colega le pregunto, ¿la reacción del gobierno de Entre Ríos obedece en cierta manera la presión que se da desde Santa Fe o esto ya estaba medianamente en la agenda del propio Bordet? Mira, hace 2 años cuando el río estaba cubriendo las islas, se puso en discusión, lo digo desde la perspectiva del periodista, ¿verdad? Sí. Se puso en discusión, se analizó la cuestión, pero esta bajante del río combinada con el volumen de los incendios le dio un protagonismo al tema que se impuso por fuerza propia, ¿verdad? Ya no vale decir si los dirigentes avanzaron en función de los problemas o los anticiparon. Exacto. Creo que está claro que de anticipación no hubo nada. Exactamente. ¿Es un problema del ciudadano entrerriano? ¿La gente lo vive como un problema de la provincia o es una cuestión que está instalada en la agenda de gobiernos a partir de lo que sucede con las gestiones de Santa Fe o de Nación? No, en el sur de la provincia de Entre Ríos es un problema que se multiplica cada año, ¿verdad? En la ciudad de Paraná fue un hecho puntual del fin de semana pasado, fruto de los focos ígneos sucedidos en islas cercanas a la capital. Pero en la zona del Delta es mucho más intenso y vale la pena recordar que a principios de siglo, luego en 2008, hubo episodios mucho más fuertes que llegaron a la ciudad de Buenos Aires inclusive. De manera que tenemos que tener presente que cuando se castiga, como se está castigando, la salud de los rosarinos, el tema toma otra envergadura porque Rosario es una ciudad francamente importante. Y cuando sucede en Buenos Aires se multiplica en consecuencia. Estamos viendo la portada de tu diario, del diario 1 de Entre Ríos, donde hablan de la indagatoria. Mirá, es muy hermético el trámite judicial aquí en Rosario, fundamentalmente porque se trata de un exhorto del juez federal de Paraná. Lo que sabemos es que hay un imputado que declaró en el día de hoy, un reconocido cirujano de la ciudad de Rosario, que los otros 5, falta una nada más en ir al tribunal de la ciudad de Rosario y los otros, algunos también se abstuvieron de declarar. Pero insisto, un hermetismo que está dado por la propia justicia federal de Entre Ríos con el oficio judicial que llegó aquí a los tribunales de nuestra ciudad. La información de la que disponemos nosotros indica que están declarando en Rosario fruto del impacto de la pandemia. En vez de trasladar a los imputados a la ciudad de Paraná, se prefirió tomarles declaración en Rosario. Esta situación empezaba a las 9 de la mañana. En nuestro diario, como ustedes mencionaban también ahí en el canal, uno de los imputados, el doctor Vicentín, dio la cara, habló de la cuestión y por otro lado se destaca la visión de quienes sí están hablando. Creo que por ahí va a aparecer una veta informativa, que es la posición de los representantes legales de las agrupaciones ambientalistas que están impulsando esto. Que se abstengan de declarar es hasta esperable, digamos. Claro, exactamente. Esperable, porque son los dueños de las islas. De alguna forma, le expliquen como le expliquen, tienen una responsabilidad importante en torno a este suceso lamentable que, además de ser ambiental, ya está afectando seriamente la salud de muchas personas. Ahora, con pocos elementos me parece para imputarlos penalmente, ¿no? Más allá de ser los propietarios de las tierras.
Sucede que es una visión hasta filosófica, si ellos tienen responsabilidad o no. Son los dueños de las islas y tienen que saber qué es lo que sucede dentro de sus propiedades. Y en torno a esta sencilla explicación es donde se termina debatiendo la cuestión judicial, si tienen responsabilidad o no. Vicentín decía ayer a Diario 1 que si se me quema el auto soy responsable por el humo que emana ese coche, y los abogados de la otra parte decían, si se cae la mampostería de un balcón, el dueño del departamento es responsable por esa situación. Es simple de explicar, dificilísimo en términos judiciales, porque hay un interés económico y ambiental muy importante detrás de todo esto. El próximo sábado se va a volver a cortar el puente Rosario Victoria en una movida que han hecho vecinos autoconvocados y también ambientalistas a las 2 de la tarde. ¿Cómo ven del otro lado del río la reacción que ha habido por parte de la ciudadanía, fundamentalmente contra el gobierno de tu provincia? El punto es que se debe comprender la complejidad del entramado hilero del delta argentino. O sea, poner a Entre Ríos como el responsable me parece que cuanto menos no es justo, es mi punto de vista. Digo que hay 1,5 millones de hectáreas, no todas, una porción mínima son terrenos fiscales, son de dominio privado, y la propiedad de la isla también y el tipo de explotación económica que se hace dentro de ellas tiene mucho que decir. Controlar esa masa de territorio con las particularidades ambientales que tiene y las particularidades geográficas que tienen, resulta a todas luces una tarea titánica. Te mando un abrazo muy grande, gracias por este contacto, y a disposición como siempre desde el 3 de Rosario. El colega Damonte, periodista del Diario 1 de Paraná. Están pedidos, incluso desde el propio Consejo Municipal de Rosario, concejales del Frente Juntos por el Cambio, una reunión con el fiscal de Victoria, la presentación de un recurso de amparo colectivo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otra novedad. El secretario de Protección Civil de la provincia va a pasar a ser el secretario de Protección Civil de la Nación, Gabriel Gasparuti. Sí, una persona que vos la has visto trabajar en los operativos de controles de incendio, el que dijo la semana pasada por Radio 2 que los incendios son son espontáneos. Son espontáneos. Bueno, va a ser funcionario del Gobierno Nacional. Realmente, más allá de lo que conversábamos con el colega, yo no sé si hay suficientes elementos para una condena para quienes son los dueños de alguno de los campos en donde están identificados. La verdad que no me parece suficiente como para avanzar en una verdadera solución ni el castigo a los responsables. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan cuando fue a mediados de junio el momento más duro de los incendios, donde prácticamente era irrespirable, mediados de junio? En esa oportunidad, el fiscal federal con asiento en Victoria había dejado trascender una lista de nueve propietarios, que no es esta, que no es esta, la de los 9 propietarios. ¿Se acuerdan? Que la mostramos aquí en De 12 a 14. Que los gobiernos, los nuestros, hicieron circular para que aparecieran los nombres de los responsables. De esa lista, esta, que es el exhorto que llegó a los tribunales federales de Rosario, de esos 9, hay solamente 1 de los que imputaron por parte de la Fiscalía Federal, que es Rufino Baggio, un apellido muy conocido en Entre Ríos, por los jugos, sí. Bueno, de esos 9 hay solamente 1 que finalmente es imputado. Los otros los tuvieron que sacar de la causa porque no tenían nada que ver. Y ahora aparecen estos otros 6, que su responsabilidad tienen porque son propietarios de campos en donde, según la Justicia Federal de Entre Ríos, tienen jurisdicción. Ahora son millones de hectáreas, miles de hectáreas las que están siendo castigadas por los incendios y que efectivamente todavía no hay una posibilidad de al menos solución. Pasa el tiempo y nos seguimos fumando el humo de este lado de la costa. Realmente permitan ser muy escépticos en cuanto al trabajo de la Justicia Federal y en cuanto al trabajo de los gobiernos. Parece ser
una cosa que no se puede dominar. Otra de las tantas.